$700 inmigrantes indocumentados que trataban de ir de las costas de Libia hacia Europa murieron en un barco cerca a la isla de Lampedusa y cerca a Sicilia, una isla italiana. Ha habido ya más de 1000 muertos en lo que va de año. El año pasado alcanzaron a llegar a costas europeas 270.000 inmigrantes indocumentados. Pero para evitar más muertes, porque sobre todo en estos meses del año en donde el tiempo es mucho mejor, donde los días son más despejados, donde la temperatura del Mediterráneo es de 18, 19, 20 grados centígrados, mucha más gente tratando de huir de crisis como la de Siria o la de Etiopía o la de Libia justamente, pues busca un mejor futuro en Europa, pues se reunieron los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y decidieron que van a destinar más recursos a Túnez, a Sudán y a Egipto para que esos países puedan controlar sus fronteras. La revista The Economist trae un titular, un editorial y varios artículos sobre este asunto y da algunos datos sorprendentes. Dice que la estrategia de asilo de la Unión Europea es un fracaso político y moral para empezar. Cuenta que hay 1 millón de inmigrantes sin papeles esperando en las costas del norte de África, en países como Egipto, como Libia y Túnez y Marruecos y Argelia, para llegar a la Unión Europea. Dice que este año la Unión Europea ha reducido a una tercera parte los esfuerzos en dinero que tenía en años anteriores y ha reducido a un 10% el número de personas, de funcionarios que estaban luchando contra este problema. Pero sobre todo lo que dice la revista The Economist es que la falla, y aquí repito, está en la política de asilo de la Unión. El año pasado hubo 626.000 solicitudes de asilo de ese tipo de países y se concedieron, fueron exitosas solamente la mitad. Alemania, por ejemplo, asiló a 31.000 personas. Lo que argumenta The Economist es que lo que debería hacer la Unión Europea es montar algunos centros de asilo en la costa africana para que por lo menos los inmigrantes indocumentados puedan pedir asilo ahí y no se lancen a esa aventura posiblemente trágica y mortal de cruzar el Mediterráneo. ¿Será esa la solución? Claro, lo que está proponiendo The Economist es, en vez de tener la tragedia en nuestras costas, tengamos la tragedia en la costa de ellos. O sea, dejémoslos ahí en su costa, en centros de refugiados. A ver, creo que hay muchísima hipocresía en cómo se anula, cómo se analiza el tema de la inmigración. Lo hemos dicho muchas veces en esta mesa, seguimos analizando el problema de la inmigración con conceptos del siglo pasado. La inmigración es imparable y la inmigración es un fenómeno que ahora se mueve con los conceptos de la globalización. O sea, no hay forma de detener eso. El mundo es global y va en esa tendencia. Las fronteras se vuelven cada vez más porosas y los estados están cambiando su forma. Es algo que lo está viendo la ciencia política, pero no los políticos. Creo que hay una enorme hipocresía en eso. Creo que la política de la Unión Europea, llámese como se la llame, es decir, pongamos centros de lo que está haciendo esa política es básicamente impedir la llegada de inmigrantes y no buscar una solución de fondo al problema. No digo que sea fácil. Desde la utopía, todos sabemos que si administramos de otra forma lo que tiene el mundo, alcanza para todos. El problema es que no sabemos hacerlo. Y miren si hay hipocresía en esto. A esta altura del año, hace muy poquito, estábamos todos conmovidísimos porque se había cumplido un siglo de la tragedia del Titanic. En el hundimiento del Titanic murieron 1.530 personas. Sabemos de ellos los nombres, las caras, las historias, qué le pasó al capitán, cómo fue el drama. Honramos a los supervivientes. Hace poco salió la noticia de que había muerto el último sobreviviente del Titanic, que era una bebé, que la salvaron en un bote. Esta semana murieron 1.100 personas que sabemos en el Mediterráneo. No sabemos ni sus nombres, ni sus historias, ni sus dramas, y posiblemente nadie gaste mucho más de lo que se ha gastado en tratar de recuperarlos. Algo nos está pasando y creo que todos los esfuerzos que se hagan están siendo insuficientes. Hace 15 años que Europa está lidiando con el problema de la inmigración y no le encuentra solución. Creo que están haciendo mal el abordaje. Es que hay dos datos que llaman la atención. El primero, y es de las Naciones Unidas, si las 250 personas más adineradas del mundo donaran el 4% de su fortuna, se resolvería el problema del hambre en el África. Repito, las 250 personas más adineradas del mundo donaran el 4% de su fortuna. Y la segunda, los subsidios que recibe un ganadero en Holanda, en la Unión Europea, por cada vaca que tiene pastando es de 2 euros diarios, algo así como $3.
Creo que casi ningún africano en los países, por lo menos del sur de ese continente, recibe algo semejante. Bueno, el lado de la demanda, digamos, el lado europeo de este problema también es importante. No creo que haya mayor receptividad en Europa a la inmigración en virtud de la crisis económica y el alto desempleo. Los europeos no están proclives a eso de ninguna manera. Es más, los partidos nacionalistas, xenófobos y anti-inmigración han venido creciendo en la opinión de la gente y en el voto. Entonces, eso no va a pasar. El Economist, como dice Silvia, pretende una mejor administración del problema demográfico. No es solamente política demográfica, es un problema estructural y del nuevo, si se quiere, desorden mundial. Del otro lado del Mediterráneo lo que hay es una completa destrucción del Estado en varios países. Libia no tiene Estado. Irak no tiene Estado, Siria no tiene Estado, además de tragedias. No es solamente el hambre, es también el absoluto caos y anarquía política que hay en esos países, que los lleva a todos estos habitantes de África del Norte y de muchos lugares del Medio Oriente a arriesgar su vida en el mar, como dijo uno en una entrevista que leí hace poco, porque tiene menos riesgo el mar que vivir en Alepo, que esa era la entrevista en cuestión. Entonces es un problema estructural que no tiene que ver necesariamente con política demográfica. Los números de aceptación de esos inmigrantes no van a crecer en Europa, ni en el Reino Unido, ni en ningún otro lugar. Entonces, sí, como dice Silvia, es hipócrita, claro que es hipócrita. Bueno, el poder es hipócrita también. Y es que además, Pepe, la distancia entre las costas de Túnez en el África y la isla de Lampedusa, que es una isla italiana, es de solo 113 kilómetros, pero algo más sorprendente es que la distancia entre las costas de Tánger en Marruecos y Tarifa en Andalucía, en España, es de 12 kilómetros. Exacto. Hay un paralelismo estrecho, incluso geográfico, si ves las distancias en lo que pasó con la crisis de la inmigración haitiana por ultramar en los 90s, que me tocó muy de cerca porque era yo corresponsal en Miami, donde justamente no veías estos números, pero sí veías 20, 30, 50, al grado que la gente se insensibilizaba tanto que ya no reportaba 2 o 3 muertes, hasta que había unas 50 muertes, ¿no? De que era tan evidente esta crisis, ¿no?, de migración. ¿Cómo se resolvió en ese momento? No sé si necesariamente es una jugada que se pueda aplicar, pero lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en ese momento fue, si yo te detengo en ultramar, te proceso en ultramar y solamente aquellas personas que tengan una expresión clara, pruebas y testimonios de que vienen objeto de persecución política y no necesariamente simplemente migrantes económicos, te doy una oportunidad de que lo presentes ante un juez y si no lo demuestras te regreso. Y si eres efectivamente un migrante económico, no te voy a dar la oportunidad de venir a Estados Unidos y te regreso. Fue un paralelismo también que se aplicó con los cubanos, si recuerdas la política de pies fríos, pies mojados, pies secos, donde solamente si tú pasabas por territorio, te daban la oportunidad de cumplir con la ley del acta cubano y si te agarraban en ultramar te devolvían, ¿no? Entonces, no necesariamente quiero encontrar un paralelismo, pero ¿qué pasó con Haití 20 años después? A base de toda una política de inyectar dinero para tratar de subsanar no solamente la parte superficial, el alivio extremo de la pobreza, darle a alguien de comer, sino tratar de remediar los procesos democráticos, la impartición de justicia. Bueno, el país sigue siendo el más pobre de América Latina, pero ya no estamos viendo esa oleada de inmigrantes. Por desgracia, creo que la respuesta de la Unión Europea se parece más a la respuesta que dio Obama a la crisis de migrantes centroamericanos. Parece que lo extrajeron de ahí. Ves una crisis hasta que realmente te explota mientras no haces realmente nada. Tratas de acabarla con dinero inmediato. Por ejemplo, Obama dio $1.000 millones, la Unión Europea es mucho menos generosa en ese sentido. Sí. Después estableces una distinción clara entre lo que son refugiados políticos y migrantes económicos. A unos los echas y a otros les das un proceso más o menos transparente y los regresas. Y finalmente no estableces cuotas y le buscas echar la culpa a alguien más. Entonces, no sé si necesariamente esa es la salida profunda. El Economist tiene razón, probablemente esa pueda resolver la crisis de manera de corto plazo, pero cuando los migrantes se están dando cuenta que la abrumadora mayoría no van a ser aceptados en los países europeos, la crisis va a seguir. Yo creo que eso amerita justamente una política de mayor integración económica y apoyo. Yo creo que para complicar las cosas, la Unión Europea no es Estados Unidos, tiene una gran variedad de leyes migratorias, tiene una gran variedad de presupuestos, tiene una incoherencia total entre un país y otro en el trato que se le da, y por otro lado, en este momento, con las tasas de desempleo que hay, sobre todo en el sur de Europa, yo no creo que haya un solo político que reciba un solo voto tratando de buscar una política migratoria más humanitaria y más incluyente. Las cifras son impresionantes. Entre enero y abril se ha multiplicado por 17, o sea, 17 veces más del número de inmigrantes que han tratado de llegar a las fronteras
de Europa y sin embargo ayer después de unas reuniones muy burocráticas anuncian que triplican el presupuesto para control en las fronteras. Entonces realmente eso es una incoherencia total, pero también refleja una realidad política, una realidad económica en Europa donde no hay a quien meterle la culpa y no hay a quien responsabilizar.